Hola, clase número 2. ¿Qué tal? No voy a hacer el resumen de la clase número 1 porque para eso está la tecnología y usted se puede ir al capítulo 1. Oye, estoy aquí en el estudio, que es la habitación de mi hija. Vamos a usar la misma técnica pasada, los juguetes de la Alicia, ¿ya? Y vamos a seguir hablando del Estado, de temas políticos, de un marco teórico político, pero nos vamos a profundizar ahora en otra palabra. Mire, la disposición que tienen los personajes. Los traté de poner a todos así como en torno a la mesa, conversando, los perritos, los chanchos, los cariñositos, todo. Las personas de madera, las Polly Pocket, en torno a la ley que está ahí atrás escrita, ¿cierto? Personas poniéndose de acuerdo, conversando, dialogando. Democracia. De eso se trata este capítulo. Democracia, ¿ya? Que no es lo mismo que república ni que gobierno, ¿verdad? Porque hay repúblicas que no necesariamente son democráticas. Vamos a ver por qué. Mi gata me desconcentra, la Blondie, acá está la Blondie. Bueno, una democracia tiene ciertas características. Primero, lo que estaba sucediendo acá, la cosa actitudinal, cómo se relacionan las personas. En una democracia hay permanentemente algo que es comunicación, que es diálogo, escucha, conversación, opinión y libertad para conversar. Estos personajes están viviendo en un entorno democrático, donde hay respeto además, y se busca algo que se llama bien común. Se está buscando el bien común en la democracia, ¿ya? Que toda la people esté bien. No solo los hombres de madera, no solo las mujeres del vestido, no solo las Polly Pocket, no, el bien común. Ojalá el bienestar para todos. Y por eso hay leyes que la idea es que beneficien a todas las personas y que busquen la justicia de verdad entre también todas las personas y por el bien común, por el bien del Estado, ¿ok? De todas las personas del Estado, no de ciertos grupos privilegiados. Bien, eso ya es una primera característica democrática. La segunda tiene que ver más con los procedimientos, ¿ya? En una casa donde hay democracia, se escucha a esta people, porque esta people no son súbditos, son ciudadanos. Y un ciudadano opina, un ciudadano, una ciudadana participa en lo público, en la cosa pública, en la conversación, ¿ya? Ojo que la democracia es un concepto que viene de la antigua Grecia y a los griegos les gustaba conversar en la plaza pública, no sé, en el ágora, en el mercado, preocuparse por el otro, ¿ya? No era bien visto que una persona no se preocupara por el resto y por lo que estaba pasando en su comunidad, en su polis, ¿ya? Los ciudadanos entonces dialogan, se preocupan por el otro, viven en una permanente participación ciudadana, ¿ya? No son súbditos, son ciudadanos. ¿Ok? Entonces también hay libertad. Se respetan los derechos de las personas. Y hay libertad de prensa, por ejemplo, si a alguno de estos personajes se le ocurre hacer un programa de televisión y emitir una opinión, o hacer un diario y emitir una opinión, va a estar permitido que así sea. Hay libertad de opinión, hay libertad de prensa, hay libertad de asociación. Si quieren hacer grupos, no sé, de los que pintan, de los que cantan, si se quieren agrupar y defender sus derechos, eso va a estar permitido. Los que construyen la casa, los que hacen las leyes, si se quieren agrupar, no sé, en sindicatos, va a estar permitido. En una democracia está permitido porque se busca el bien común, no solo de algunos, sino que el bien de las personas en general, de toda la people que vive dentro del Estado. Y hay procedimientos democráticos establecidos en la ley, ¿ya? Y esto es una diferencia con los griegos, porque yo creo que los griegos lo menos que hacían era votar así, votemos. Evitaban llegar al voto. El primer paso para la democracia griega no era al tiro ir a sufragar o votar, sino que deliberar, conversar, escucharse, dialogar, ponerse de acuerdo. Y cuando no lograban llegar a un acuerdo unánime, dialogando, arriba de una colina, los ciudadanos de la época, que eran bien pocos,
hombres, nacidos ahí, no extranjeros, y con propiedades bastante... Oye, solo una pequeña población, una élite masculina, probablemente con lucas, que podía participar. Eso eran los ciudadanos. Bueno, ellos seguían ciertos procedimientos y entre ellos estaba la conversación, la asamblea. Y cuando no se ponían de acuerdo, recién ahí votaban, ¿ya? La cosa es que se escuchaba a la mayoría y se respetaba la opinión de la mayoría. Eso era lo que se hacía. Y a la minoría se le trataba también de respetar. Pero se hacía lo que la mayoría quería. De ahí viene la deliberación democrática, ¿ok? El espacio deliberativo, representativo, es muy distinto, representativo, que democracia directa. Nosotros hoy día vivimos en una democracia más bien representativa, ¿ya? No estábamos todo el rato conversando y poniéndonos de acuerdo, sino que hay un mecanismo bien famoso que es el del voto, el sufragio, ¿cierto? Incluso se tiende a pensar que votar es como democracia, como si democracia fuera solo un voto. Es mucho más que eso, es deliberación también. Pero es cierto que el voto es importante, es un requisito. Para que un Estado pueda decir que es democrático, tiene que en su interior haber algún mecanismo para elegir a los dueños de casa. Para elegir al gobierno, para elegir a los que hacen las leyes, al poder legislativo. Son autoridades elegidas. Muy distinto a cuando había monarquía, ¿cierto? Ahí la autoridad no es elegida. No, heredó el poder, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En una democracia entonces hay procedimientos, también hay actitudes de la gente que vive en su interior y hay instituciones que cumplen esas funciones. De hecho está el poder judicial también, dedicado a sancionar que no se pasen a llevar los derechos, las libertades de las personas que viven adentro de la casa. Hoy día la democracia es mucho más extensa que lo que fue en la antigua Grecia. Ha cambiado la cosa. Lo más evidente, ¿cierto? Que las mujeres también participamos de cosas como el sufragio, el voto. Ha cambiado y podemos ser elegidas también. Como miembros, no sé, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, a distintas escalas. ¿Estamos? ¿Me explico? Yo creo que sí, los procedimientos, los valores que son como las actitudes. Y entonces, para que un país, para que un Estado, una casita, se jacte de ser democrática, tiene que respetar a la población que vive adentro, pero también desarrollar ciertos procedimientos democráticos, ¿cierto? Que son el diálogo, la deliberación, la escucha, la tolerancia entre todos los miembros de la población, que participan como ciudadanos activos de la casa en la elección de quienes van a gobernar, a quién le van a representar, ¿cierto? Por lo tanto, se podría decir que el pueblo decide, el pueblo soberano, el pueblo tiene el poder. Así debiese ser, ¿ok? En un gobierno que se dice democrático, en un país, en un estado que se dice democrático, y con un gobierno que fue democráticamente elegido, o sea, por la mayoría, debería buscarse entonces el bien común de todas las personas del Estado, no solo de algunos. Y esa persona que fue elegida se debe al pueblo, a los ciudadanos, a la people, se debe a ellos porque ellos la eligieron, ¿ya? Entonces se supone que actúa por el bien común porque ellos la eligieron. Lo eligieron. Y él no es el que heredó el poder y va a hacer lo que quiere. No, es el representante legítimo de toda esa people que lo escogió a través de un mecanismo que el más común es el voto, ¿cierto? Forma de elegir. ¿Estamos? Escríbanme las dudas y con esto estamos avanzando. No es lo mismo democracia que república, entonces. Se puede ser república y no necesariamente democracia. ¿Ya? Pueden haber instituciones, pero que no tienen a las personas que trabajan ahí democráticamente electas. ¿Ya? Nos vemos.